En esta unidad hablaremos acerca de la relación entre el Estado y cómo las políticas públicas que manejan el ordenamiento territorial pueden afectar la manera en la cual se establece dicho ordenamiento en las regiones que vamos a establecer. Luego vamos a revisar nuevamente las definiciones de Estado, cuál es el papel que tiene dentro del ordenamiento territorial, qué significa planeamiento territorial, además de que repasaremos los objetivos del ordenamiento territorial, sus características y aspectos tomados en cuenta, y analizaremos la importancia de la planificación territorial, así también como cuáles son aquellos principios del plan de ordenamiento territorial que debemos tomar en consideración para finalmente enfocarnos en los beneficios del ordenamiento territorial y en este caso, eh, además de esto, vendrían siendo los logros del Estado como un plan de ordenamiento territorial. Comencemos entonces viendo la definición o revisando esta definición nuevamente. Recordemos que el plan de ordenamiento territorial es una herramienta que busca en forma continua el desarrollo equilibrado, generando condiciones de bienestar y calidad de vida a sus habitantes, así también como una correcta distribución de la población y la gestión de los recursos. Vemos en muchos casos que cuando no se realiza de esta forma, el desarrollo poblacional tiene infinidad de dificultades o problemas. Ahora bien, ¿cuál es el papel que tiene el Estado? Vamos a conocerlo durante esta unidad. Sin embargo, ¿qué es Estado? Pues según su definición, el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. ¿Y por qué es importante el Estado en cuanto al ordenamiento territorial? Porque las funciones del Estado son varias y muy importantes, así como muy amplias. Todas ellas se supone que deben proveer el marco necesario para el desarrollo pleno y autónomo de sus habitantes y de la sociedad en su conjunto, que le dan su origen y sustento. Como podemos apreciar aquí, dentro de las funciones más importantes que podemos encontrar del Estado están en la función legislativa, ejecutiva y judicial. Una vez que sabemos qué funciones tiene, veamos entonces cómo se organiza el planeamiento y ordenamiento territorial en nuestra ciudad. Y es que el plan o programa de ordenamiento es un instrumento básico donde se desarrolla el modelo territorial deseable. En este mapa podemos apreciar una cuadrícula de zonas en las cuales están clasificadas al menos una parte de nuestro país. Y cada uno de esos cuadrículos corresponde a una normativa o características particulares que tiene cada una de estas áreas. Por ejemplo, si usted tiene un terreno que necesita trabajar o en el cual de desarrollar un proyecto, debe, según este gráfico de zonificación de la ciudad de Panamá, identificar las características o restricciones que el plan de ordenamiento territorial establece para estas áreas. Existen también aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Al realizar un análisis de ordenamiento territorial como lo son, por ejemplo, la pobreza y equidad, ¿sí? Que existe en una determinada región. Entonces está enfocada en evitar esto, así también como la productividad de los asentamientos humanos. Por otro lado, cuáles son las afectaciones que podrían haber al medio ambiente y prevención de los desastres naturales. Además, otros aspectos que se deben tomar en cuenta serían la propiedad y tenencia de la tierra. Sabemos la gran necesidad que existe en nuestro país y en muchas regiones de
adquirir terrenos para construcciones de viviendas propias. Entonces, tiene que existir un orden al distribuir este tipo de, en este caso, tenencias, ¿verdad? Y otro aspecto sería la gobernabilidad y participación en la ciudadanía. En otras palabras, el derecho que tiene la población de participar, alzar su voz en cuanto a la opinión que tienen relacionado a este tema. Entonces, ¿qué importancia finalmente debe tener la planificación del territorio? Pues básicamente radica en la búsqueda de asegurar una mayor coherencia de las acciones en un espacio geográfico, como ya hemos dicho hasta ahora, entre los pueblos, los diferentes actividades que existen en las regiones y las diferentes áreas como las ciudades. Existen también principios en cuanto al plan de ordenamiento territorial, como lo son el derecho a la ciudad, la equidad e inclusión, el derecho a la propiedad urbana, que puede tener cualquier habitante de la ciudad, que exige un lugar donde tener su propiedad, donde vivir con su familia, etcétera. Es un derecho. Entonces, el Estado evidentemente debe estar involucrado para realizar un ordenamiento territorial cónsono de forma tal que pueda existir entonces la disponibilidad de áreas para que una persona pueda adquirir su propia vivienda, ya sea en una casa o apartamento, etcétera. Coherencia y racionalidad, ¿verdad? Dado básicamente por los aspectos que habíamos hablado anteriormente en cuanto a aspectos que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Además de la participación democrática y transparencia y la productividad y eficiencia. Aquí podemos decir, por ejemplo, casos en los cuales la ciudad en cuanto al transporte no se maneja adecuadamente debido a que muchas personas viven en un solo lugar y trabajan en otro, entonces ese desplazamiento eh, de larga distancia genera tráfico vehicular y mucho tiempo en las calles, entonces hace que la calidad de vida sea ineficiente de las personas. Obviamente también es importante considerar la eh, protección del espacio público, la resiliencia, seguridad urbana y riesgos, y la sustentabilidad ambiental, que es un término o concepto que hemos visto muy en boga en la actualidad, en los cuales es importante proteger nuestras áreas verdes o el medio ambiente y que el desarrollo sea consono también a esto. Esto debe estarlo vigilando también siempre el Estado. Y finalmente, otro principio que maneja el ordenamiento territorial debe ser la accesibilidad universal y movilidad, orientado entonces a personas que posiblemente tengan algún tipo de discapacidad y no puedan desplazarse correctamente, entonces ser tomado en cuenta por la planificación del ordenamiento territorial. Cuando las ciudades se desarrollan tomando en cuenta parámetros de una planificación de un ordenamiento territorial, vamos a encontrar en este caso aspectos o beneficios de dicho desarrollo, en este caso generando utilidad para planificar y gestionar el territorio. Y estos son o pueden clasificarse de la siguiente manera: ayudar a reducir el impacto negativo, en este caso en los territorios. Además, estaría también el facilitar el acceso, que ya conversamos anteriormente en cuanto al aspecto de transporte, gestionar de forma más eficiente los recursos, permitir un desarrollo equilibrado en cuanto a las construcciones y evidentemente mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, evidentemente el Estado está muy relacionado en cuanto al manejo de estas políticas. Y es que en cuanto a los logros del Estado, podemos decir que el Estado es un conjunto de acciones transversales que tienen como cometido implementar una ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio.
Hablábamos anteriormente que existen diferentes regiones que están establecidas como clasificadas por el ordenamiento territorial, como lo son regiones de montaña, ciudades y pueblos, regiones de llanura y regiones costeras, ¿verdad? Así que de esa forma clasifica el Estado a las áreas. Por lo que para concluir podemos decir que el principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es mantener y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Una ciudad sostenible cuenta con los siguientes 12 componentes que vemos acá, que sería arriba a la izquierda la gobernabilidad. También a la derecha tenemos planificación urbana, la capacidad de gestión, luego la funcionabilidad espacial, también la sostenibilidad económica, además de la seguridad física y ambiental. Por otro lado está la eficiencia energética e hídrica, además del mejoramiento en cuanto a la movilidad, como ya hemos repetido varias veces en esta unidad, sin dejar de lado los parámetros urbanos que hay que tomar en consideración, como son la formalidad de las construcciones, garantizando un nivel de eficiencia, etc. La habitabilidad, es decir, que las construcciones y espacios sean adecuados, pero también seguros, habitables, democráticos, etc. La salubridad, cuando hablamos acerca de estilos de vida y dinámicas propias de la ciudad, debe ser o propiciar una calidad de vida eficiente. Y finalmente, entonces, los indicadores de información. Esto entonces básicamente es el resumen que se tiene en cuanto a la relación que existe entre el Estado y las políticas de ordenamiento territorial de una nación o un país. Muchísimas gracias.